MTRadio.com. Hola amigos, ¿cómo están? Un gusto de saludarlos el día de hoy en este espacio, en este programa de Radio Consultorio Empresarial Querétaro, desde nuestra maravillosa cabina. Yo soy el coach de empresarios Alejandro Juárez y te damos la bienvenida a través de nuestra plataforma de medios Proyectate Radio Consultorio Empresarial Querétaro. Con mucho gusto hoy compartiremos con ustedes un tema especialmente interesante para emprendedores, autoempleados y dueños de negocio, y en general para cualquier persona que esté interesada en su desarrollo personal. Te recuerdo, amigo mío, que puedes entrar en contacto con el conocimiento relacionado al coaching empresarial a través de nuestro enfoque de radio online. Lo puedes encontrar en mi plataforma de presencia digital de Consultorio Empresarial Querétaro y, por supuesto, en las redes de Proyectate Radio. Ahí también puedes encontrar todo el material de estos programas. Es cuestión simplemente de buscarlo, de ponerle ahí Consultorio Empresarial Querétaro y vas a poder tener acceso a toda esta información. Bien, amigos míos, hoy vamos a hablar sobre un tema fantástico. Vamos a hablar sobre la programación neurolingüística, de cómo influye en nuestro desarrollo como personas y particularmente cómo podríamos utilizar esta herramienta para el logro de nuestras metas y objetivos. Para ello nos acompaña el día de hoy Miguel Ángel Aguilar Gatica. Él es fundador de AG Entrenamiento Humano. Bienvenido, estimado Miguel, hasta tu programa. Hola Alex, ¿cómo estás? Buenas tardes, pues aquí bastante bien contento, bastante apresurado, pero bien contento de estar contigo una vez más, aquí andamos. Me da mucho gusto, siempre es un placer poder contar con tu presencia y compartirle a nuestra audiencia tanto conocimiento, tanta experiencia que tienes en este y muchos temas más, pero hoy vamos a hablar, Miguel, sobre este asunto que nos tiene de cabeza porque muchas veces el reto de poder gobernar nuestro pensamiento no es un reto fácil, ¿verdad? Es un tema difícil, conocer nuestro cerebro y cómo podemos entrenar nuestro cerebro para que se convierta en nuestro mejor aliado en la manifestación diaria. Y hoy lo vamos a ver desde un punto de vista científico, ¿no? Que este tema del PNL no es algo nuevo, pero lo vamos a ver desde tu enfoque, no sin antes le pudieras platicar un poquito, a grosso modo, quién eres tú, Miguel, a nuestra audiencia y entramos de lleno al tema, por favor. Bueno, pues mi nombre es Miguel Ángel Aguilar Gatica, yo soy médico cirujano partero de formación, hice lo que es el coaching y la programación, la certificación en PNL con el creador, con uno de los co-creadores que se llama John Grinder. Y bueno, a partir de ahí, me interesó más los aspectos psicológicos. Luego me metí a estudiar con Bert Hellinger, el creador de las constelaciones familiares. Estuve por ahí en Alemania haciendo mi formación y después terminé con una terapia, la terapia familiar sistémica. Constelaciones familiares se me hacía como muy mágico. Entonces yo decía, necesito ponerle un poquito de tierra a esto. Y bueno, actualmente, y siguiendo la locura de lo mágico, pues sí, estoy ahorita estudiando lo que es método Yuen. Es una herramienta que, ya tendremos el tiempo de platicar. Pero bueno, mi base es como penelista y como bien dices, Alex, o sea, las neurociencias son las que más hoy día avalan todo el proceso de lo que es PNL, ¿no? No tanto la psicología, pero sí las neurociencias. Correcto, y bueno, afortunadamente es un término que ya cada vez es más conocido y que además está asociado porque me resulta muy atractivo y me hace sentir muy contento el hecho de que hoy que hay una mayor conciencia de lo que significa, por ejemplo, el conocimiento holístico, cómo está vinculado y cómo finalmente transmite un mismo mensaje con un lenguaje distinto, ¿verdad? Sí. Entonces, hoy me daría como mucho gusto que justamente nos centremos en entenderlo desde el punto de vista científico, ¿verdad? Tal vez hasta médico, biológico, es decir, para entender cómo funciona nuestro cerebro, y seguramente les va a hacer clic a nuestra audiencia, porque esto viene a conectar de manera muy clara, ¿verdad?, con esos conocimientos de tipo holístico que también ya cada vez están siendo más entendidos, más aceptados y usados, pero hoy queremos... Y probados. Y probados, exacto. Entonces, vamos a hablar sobre esto, Miguel,
cómo empezamos a entender nuestro cerebro y convertirnos en nuestro mejor aliado, ¿verdad? Porque parece que tenemos ahí un gran recurso, como una gran computadora que, bueno, salvando las diferencias, pero mal usado, ¿verdad? Infravalorado, infrausado, ¿verdad? Y antes usamos la computadora como una máquina de escribir sin realmente entender todo el potencial que tiene, y hoy lo podemos ver, ¿no? Con la inteligencia artificial y todo esto. Así que con esta analogía no es muy diferente en el tema del cerebro. Platícanos un poco, Miguel. Fíjate que PNL precisamente desde un principio se generó como una herramienta de cambio, ni siquiera se generó como una escuela ni como una tendencia psicológica. Está basada en conocimientos psicológicos, es decir, estas dos personas que lo crearon, se llaman John Grinder y Richard Bandler, y estas dos personas analizaban a psicólogos. Entonces ellos intentaban saber qué era lo que pasaba, y sobre todo una persona, Virginia Satir, les llamaba mucho la atención en la manera en cómo abordaba la terapia. Entonces a ella la observaban mucho porque no entendían el impacto que ella generaba, y todo se entendía que era a través del lenguaje. También había un psiquiatra que se llama Milton Erickson, y Milton Erickson era una persona que, bueno, fue conocida por la cuestión de la hipnosis, y este señor Bandler podía lograr exactamente lo mismo que este Erickson. Entonces él decía, pues no sé cómo lo hago, pero lo hago. Y entonces, pues invita a Grinder, que él era se dedicaba a todo lo que era era un lingüista, y entonces él observaron, los patrones del lenguaje, y entonces nuestro cerebro se proyecta al mundo a través de un lenguaje, pero la manera en cómo nuestro cerebro funciona no necesariamente es con lenguaje. Entonces, si nos vamos a la cuestión de las neurociencias, pues nosotros somos una serie de impresiones, o sea, nuestro cerebro es una máquina que se encarga de imprimir emociones, impulsos e imágenes, ¿no? Y entonces, bueno, pues a partir de esto, todo este proceso de imágenes, de impulsos y de emociones van generando marcos de referencia a la vida. Eso, hace muchos años, como en los 80s, Grinder y Bandler le llamaron mapas mentales. Entonces, los mapas mentales son todas estas impresiones en las cuales nosotros nos movemos e interpretamos al mundo. O sea, ellos dicen, la base de PNL es que nosotros operamos en un mundo que es real. Sin embargo, no tenemos contacto directo con ese mundo real. ¿Sí me explico? Lo único con lo que nosotros tenemos contacto son con las interpretaciones de ese mundo. Entonces, nosotros vivimos interpretando absolutamente todo. Es decir, la manera en cómo tú me ves es una interpretación que tú haces de mí que no es la correcta, solamente es una interpretación, porque para tú poderme interpretar, tú debes de tener tus propias imágenes, impulsos y emociones que te hacen interpretarme, y yo igual contigo. Entonces, en base a esto, ellos cuando entendieron esto, empezaron a decir, caray, entonces podemos modificar la conducta de las personas dándoles acceso a estos nuevos mapas mentales. Obviamente en los 80s, claro que no, ya sabes, y entonces como la ciencia se las carga, y entonces no, claro que no, el cerebro, la neurona se muere y ya no se puede regenerar, el cerebro no se puede modificar, y entonces, bueno, pues ahí empieza toda esta como bifurcación, o inclusive yo te puedo decir pleito, entre la cuestión de las escuelas psicológicas y las herramientas de cambio. Que de ahí, bueno, no sé si lo sepas, yo creo que sí lo sabes, pero la palabra coaching viene de precisamente un aprendiz que tenían ellos dos, que se llamaba Robert Dilts, y gracias a Robert Dilts empieza a estudiar la cuestión de PNL con ellos dos, y Robert Dilts empieza a generar una serie de estrategias para entrenar a las personas a su cambio. Obviamente, pues eso la psicología lo rechazó totalmente. Pero bueno, hoy día, con la validación de las neurociencias, pues hoy día el cambio en la persona es posible, el cerebro es modificable, las neuronas no se mueren, y lo único que hay que hacer es empezar a fortalecer todas estas imágenes interiores que nosotros manejamos.
Y eso se llama creencias, que ya están muy de moda otra vez. De moda. Y fíjense, estimada audiencia, lo interesante de lo que nos puntualiza Miguel Ángel. Hoy en día sabemos que existe en nuestro cerebro una habilidad que es la plasticidad, ¿verdad? Esa plasticidad neuronal que es la que nos permite hacer conexiones neuronales nuevas carreteras del pensamiento, que sin duda, ¿no? Si nosotros estamos recorriendo esas mismas carreteras del pensamiento, van haciendo como surcos que a través de los cuales pues van cayendo nuevamente, ¿no? Los pensamientos sobre esas mismas rutas y el cerebro se vuelve adicto también, ¿verdad? A estas secreciones, los neuropéptidos famosos, a los cuales se hacen adictos, y entonces empezamos a observar que tenemos una serie de pensamientos que van en esa misma línea, como si fueran catastróficos y fatales. Y hoy Miguel nos comenta, ¿verdad?, que esto es, y además la razón del conocimiento hoy en día nos permite entender que no es así. El cerebro tiene la gran facilidad, y es sorprendente, de poder ser moldeado, de poder ser trabajado, de poder ser adaptado con un trabajo y con una experiencia, con un entrenamiento específico para que funcione de la manera en la que nosotros deseáramos que sucediera. Estas imágenes a las que te refieres, Miguel, pareciera como que nuestro cerebro está siendo un gran almacén en donde va recibiendo una cantidad de imágenes que se hacen montañas, que por supuesto si no las ordenas, si no las clasificas, si no les das una conexión con un significado, podrás interpretar lo que se te dé la gana de esa visión que no necesariamente es lo que está sucediendo en la realidad. Así que la programación neurolingüística, por lo que entiendo, nos ayuda a poder acomodar correctamente todas esas impresiones a lo largo de nuestra vida para darles un significado y tal vez una utilidad razonable, racional, que se ajuste, ¿verdad?, a una realidad. Y no sé si es correcto lo que te estoy comentando, sí. Miguel. Lo que estás diciendo está perfecto, nada más es también darle una dirección, porque creo que aquí la situación es esta, o sea, tú dijiste algo bien interesante del pensamiento catastrófico, y el pensamiento catastrófico viene desde la premisa que el cerebro está programado para sobrevivir, punto. Entonces el pensamiento catastrófico sí tiende, bueno, está más arraigado en unas personas que otras, está más arraigado en las personas que, por ejemplo, han vivido cosas traumáticas, que no necesariamente tiene que ver con golpizas o accidentes, sino hasta estilos de vida, ¿no? O sea, hay personas que en sus dinámicas sociales manejan mucha violencia, y entonces, pues, el pensamiento catastrófico es una manera de estar generando situaciones de advertencia para no caer en la muerte. O sea, esa es una parte que a mí me gustaría, y siempre lo puntualizo en cualquier curso, ¿no? Tu cerebro está programado para que sobrevivas. Si a ti te golpearon de niño y a ti te violentaban de niño y sobreviviste, para el cerebro es un camino, como tú lo manejaste, Ángel, perdón, Alex, como un curso. ¿Sí me explico? Como esta carretera, estos surcos que dices, para el cerebro es una opción. ¿Para qué? Para garantizar tu vida. Entonces, ese es donde viene ya el proceso que bueno, me interesaría como abordar, ¿no? Nuestro cerebro vive a partir de la supervivencia inconsciente. Entonces, la parte inconsciente es la que nos va manejando. No le importa al cerebro cómo tú hayas creado, si hayas llorado mucho, si hayas vivido muy feliz. Al cerebro no le interesa más que la preservación de tu vida. Entonces, es ahí donde yo le digo a las personas, no, pues si tú tuviste una infancia bien bonita, resolutiva, con padres maduros y con un ambiente nutricio, no, pues felicidades, ¿no? Pero si no, entonces, como tú dices, esta serie de traumas, todo este proceso traumático y de traumas, me va a dar opciones para sobrevivir, pero no a saber vivir. Entonces, bueno, dentro de la psicología, es lo que yo he complementado, una persona que vive en la supervivencia está en este movimiento como de hacerse pequeño, como de contracción. ¿Sí me explico? Creo que en algún momento lo platicamos tú y yo, ¿no? Las personas que viven en deuda, las personas que sus negocios no crecen, las personas que están deprimidas, las personas que siempre están preocupadas, atrapadas en materia económica, esas personas están en un cerebro, no sé si llamarlo multitraumatizado, pero sí en un cerebro que está
muy condicionado a lo catastrófico, a sobrevivir en la guerra. Y las personas que, bueno, tienden atrapado tal vez en un modelo, ¿no? Es un modelo en una caja, de una estructura que tiene un modelo y un diseño del cual no puedes salir, porque no estás viendo la salida. Así es, versus la otra persona, ¿no? Una persona que tiene opciones, que sus negocios crecen, que la persona está bien. Bueno, esas personas están en este movimiento, en esta caja diferente llamada vida. Entonces, aquí la parte importante es que hay que entender, o bueno, el precepto básico de PNL es que nosotros nos movemos a partir de interpretaciones del mundo. Y entonces, bueno, todas las corrientes filosóficas, todas las corrientes espirituales hablan de la conciencia, es decir, este esfuerzo emocional, mental, de salirte de tus áreas de confort para poder lograr cambios en tu vida. Nada más que PNL dice que eso es muy complicado. Entonces, PNL lo que dice es, apostémosle a la conciencia, pero después hagámoslo inconsciente. Es decir, estos patrones que yo quiero vivir, tengo que borrar los que no quiero vivir, sustituirlos por los que sí quiero vivir y se van a integrar a mi inconsciente. Y en esta plasticidad neuronal que tú hablabas, una vez que este patrón propositivo, evolutivo, se instala en el cerebro, entonces tu cerebro lo maneja de una forma muy sencilla a nivel inconsciente. Y es cuando empiezas a ver las delicias de lo que genera programación neurolingüística, ¿no? Y sin duda esto nos resuena las campanitas de cuando hablamos en términos de aplicación mental, uno de los métodos que se habla para poder sustituir los pensamientos negativos con positivos. Número 1 es reconocer que estás teniendo este pensamiento negativo. Número 2, desear, querer cambiarlo. Número 3, sustituirlo por el pensamiento positivo correspondiente, ¿verdad? No, sí. Y número 4, hacerlo de manera constante, ¿verdad? Es decir, esa constancia que es una de las leyes del universo, la ley de la importunidad, que se requiere de insistencia y persistencia para poder, lograr, ¿verdad?, cambiar la mente cuando tenemos ese tipo de pensamientos negativos, y 2, para el logro de nuestras metas y objetivos, con la constancia y la perseverancia. Tiene que ser aplastante ese trabajo de propositivo para que sustituya a los anteriores. ¿Es correcto, Miguel? Tiene que ser así como lo manejaste. La emoción tiene que ser aplastante. Y esa emoción tiene que ser reforzada. O sea, porque esta parte que tú dijiste, ¿no? Está repitiendo. A base de repetición, efectivamente, se logran cosas. Pero si la emoción es aplastante y luego reforzada una y otra vez con esa emoción aplastante, entonces la conducta empieza a modificarse todavía más rápido. O sea, de hecho, dentro de PNL, que hemos tenido oportunidad de compartirlo, hay ejercicios para poder reforzar estos cambios de conducta. Y estos cambios de conducta van generando como nuevos patrones para que tengas más alternativas. Porque aquí John Grinder, cuando yo tomé la formación con él, John Grinder decía que PNL era la herramienta de las diferentes opciones. O sea, debemos de llevar a nuestro cerebro a que conozca muchos mapas mentales y que tenga muchas opciones para el cambio. Pero bueno, pues lo malo, o bueno, no sé si sea malo, pero la manera en cómo normalmente nuestro cerebro funciona es que a nuestro cerebro le gusta lo familiar. ¿Se me explicó? La vivencia que es familiar, la dinámica que es familiar, hasta el dinero que ganas, tu cerebro le es familiar esa cantidad de dinero. Entonces, nuestro cerebro tiende por seguridad, porque no le gusta este cambio, porque cree que va a morir, apegarnos a este cierto tipo de personas, conductas, modelos, inclusive conductas hasta económicas, ¿no? Hablando en términos económicos o de imagen o percepción personal. Lo conocido versus lo desconocido, ¿verdad? El área de confort, y que implica estar en el área conocida porque te da seguridad, te da tranquilidad, te da certeza, lo que en el área desconocida no sucede, pero tal vez, como en el coaching muchas veces hablamos, en esa zona fuera del área de control, de confort, es en donde la magia sucede, es en donde en realidad empezamos a tener un verdadero dominio
de nuestra mentalidad. Y qué interesante, Miguel, y aquí tenemos una participación de nuestro público, dice Fernanda Morelos, que ha escuchado mucho sobre este tema, pero cómo lo puede aplicar en su vida y si existe algún tipo de terapia al respecto. Esto, sí, por un sí, lado, de hecho, adelante, Miguel. perdón, no sé si siga la pregunta y contesto todo. Sí, mira, por otro lado, Miranda Trujillo nos saluda y dice muy buenas tardes. ¿Sirve esto para sanar el duelo o trabajar el duelo? Patricia Cervantes también nos habla de si esto puede servir para las adicciones. Así que te cedo la palabra, estimado Miguel. Híjole, qué interesantes preguntas. La primera, ¿hay intervenciones para esto? Sí. De hecho, en la formación, en la certificación que tomé hace años, se nos daba y existen ya herramientas prediseñadas para abordar conductas adictivas, adicciones, ciertas estrategias para poder insertar en tu inconsciente el cambio de conducta. Ahora sí que hablando un poquito y profundizando en esa pregunta no sé si sepan o conozcan a Robbie Williams. Robbie Williams es un cantante y Robbie Williams tiene más de 12 años sometiéndose a hipnosis porque PNL maneja ciertos niveles de hipnosis. Entonces, Robbie Williams lleva más o menos 12 años en un proceso de hipnosis para evitar el alcohol. Y le funcionó, es la terapia que le ha funcionado. Sin embargo, hay que ser muy consciente y responsable de que tú puedes hacer el ejercicio para el cambio de conducta, pero tienes que tener cuidado de los estímulos externos que te hagan recaer en la conducta. O sea, en una entrevista que él tuvo, hasta me acuerdo, creo que fue en Chile o Argentina, él pedía que en sus entrevistas, por favor, no se anunciara alcohol, no se anunciara ningún tipo eso estaba prohibido, ¿sí me explico? Y entonces, antes de él salir, pues hacen una pausa, está él sentado, una persona empieza a nombrar la botella y él agarra y se para y se larga. Más que por payaso, lo que pasa es que enfrente de él le estaban poniendo un gatillo. ¿Sí me explico? Entonces, cuando nosotros tomamos terapias de PNL, hay que entender que la modificación de conducta hay que practicarla y practicarla y practicarla, como dice Alex, porque puede llegar un estímulo mayor que el cerebro diga, no, es que a mí no me conviene soltar el alcohol, por ejemplo. ¿Sí me explico? Pero sin embargo, si le pones un estímulo, que eso ya lo vemos, con la terapia cognitivo-conductual, hay personas que tienden a ser muy agresivas, pero conforme las vas validando, van siendo conscientes de su importancia, van siendo conscientes de su vínculo, van siendo conscientes y sanando su medio, entonces la violencia se quita o la adicción se quita, porque la adicción solamente es como un placebo momentáneo para aliviar el daño que está ahí. Pero bueno, dentro de las sesiones de PNL lo quitas de raíz y parece maravilloso, pero no hay que estarle jugando al vivo porque lo que nos puede pasar es toparnos con algo que lo vuelva como a gatillar. Ahora, en cuestiones de duelo, un duelo es un proceso de mucha conciencia. Qué bueno que me hicieron esa pregunta. Un duelo es un proceso de mucha conciencia. ¿Por qué? Las personas somos conscientes cuando estamos sometidas en dolor. Cuando tú tienes una pérdida que te duele, entonces tú eres muy consciente, no sé si lo han vivido, pero te haces muy empático con lo que pasa en el mundo. O sea, te empiezas a entender la vivencia del mundo. Entonces, PNL para la cuestión de un duelo, no sé si sea tan funcional, pero sí para los vicios que nos ha dejado un duelo no resuelto. Porque si se nos da este proceso de dolor, hablando un poco del duelo, pues es para poder atesorar lo que se perdió, poder aprender en el futuro y madurar. Pero hay personas que con el duelo, y digo, y toco madera porque ya me pasó hace 7 años, pero las personas se emberrinchan. Y entonces ante un duelo se emberrinchan y empiezan a reforzar y reforzar y reforzar una conducta negativa que para el cerebro le resulta positiva. Por ejemplo, una persona que sigue llorando a una persona que ya falleció recibe la atención de toda la familia y entonces el cerebro inconsciente empieza a decir, esta es una vía. ¿Sí me explico? Y de ese tipo de conductas sí se requiere una intervención ya un poquito más agresiva para poder empezar a gestionar un cambio en la conducta, que son las famosas ganancias secundarias.
Exacto. Me recuerda esto, estimado Miguel, el libro de El Camino de las Lágrimas de Jorge Bucay, que nos Ujú, habla sobre el tema de las pérdidas, ¿verdad? ujú. Cuando suceden estas pérdidas, hay un proceso mental de acercamiento, ¿verdad? A esa situación de dolor y de alejamiento, que como el pintor de pronto no esboza y no dibuja ese pintor todo en el lienzo de un solo jalón, su obra no queda estructurada de un solo jalón, sino que hay un acercamiento, hace una pincelada, se retira, vuelve a hacer un acercamiento, hace una pincelada, se retira. ¿A qué me refiero con esto? A el contacto con las situaciones de dolor, ¿verdad? En donde Así es. necesitamos tener ese entrenamiento al que te estás refiriendo, porque yo estoy convencido, y corrígeme si no, que todo se puede hacer en la vida con entrenamiento y con conocimiento, ¿verdad? Así Entonces, si es. yo quiero levantar una pesa en un gimnasio de 140 kilos, la primera semana que voy, seguramente no va a suceder y me voy a lastimar, ¿verdad? Pues ir al Si lo hospital. hago después de un entrenamiento y asistido con conocimiento y de menos a más en ese acercamiento y alejamiento, seguramente lo voy a lograr. Ujú. En el tema de las Así es. adicciones y del manejo, digamos, nuestro propio cerebro, funciona de la misma manera, Miguel, corrígeme, pero yo puedo entender que podemos lograr ejercitar nuestro cerebro como un gran músculo para que actúe, ¿verdad? En el sentido que nosotros deseáramos con ese entrenamiento. Esa es ¿Cómo una vía. hacerlo? Esa es una vía. O sea, la que tú me mencionas, hablando en adicciones específicamente, lo que tú me dices, esa es una vía. Es decir, yo empiezo a asumir la responsabilidad consciente, como Robbie Williams, de no querer estar consumiendo este tipo de sustancia. Sin embargo, lo ideal sería sumarla a verificar qué gatillo, qué herida está gatillando esta adicción, porque mira, dentro de la terapia familiar sistémica, la palabra adicción quiere decir no hablar. Entonces, cuando yo estudié la maestría como tal, a nosotros nos decían, la persona que tiene la adicción es solamente el síntoma. Si me explico, él no es el enfermo, los enfermos son los otros miembros de la familia. Los enfermos no se dan cuenta que hacen cosas para enfermar al adicto. Y entonces el adicto, la manera en la que ya no quiere hablar, ya no quiere comunicarse, es empezar a consumir estas sustancias porque no es escuchado, porque no es comprendido. No sé si me explico. Entonces, cuando a este adicto se le cambia, de hecho, había un psiquiatra que se llamaba Bowman, que él tuvo avances impresionantes con personas de adicciones y esquizofrenia, pero él encerraba a todos en el hospital. Todos. O sea, él, ya ves que aquí agarran y dicen, ahí está el enfermo, ahí se los llevo, por favor, ahí me lo atienden y me lo recuperan. Y allá, y este señor, ¿no? Este señor encerraba a toda la familia y él a través de sus análisis de conducta, de lenguaje, empezaba a detectar dónde estaba el problema y se corregían. El problema es que pues para el sistema de salud esto es muy caro. ¿Sí me explico? Bueno, en Correcto. Dinamarca no, pero bueno, se supone que ya estamos aquí en Dinamarca, entonces nos lo deben de autorizar. Pero bueno, ¿sí me explico? Entonces, eso es lo que pasa, ¿no? La vía de la conducta, la vía de la práctica es la vía de PNL. ¿Y funciona? Sí. Maravillosamente, sí. Pero siempre tiene que estar reforzado por placer, Alex. Lo que siempre se nos olvida es que el placer y miedo son dos, vaya la redundancia, remarcadores y reforzadores de conducta. Entonces, si una persona, como tú dices, ¿no? Va al gimnasio, empieza a entrenar, empieza a ver los cambios en su cuerpo, le gusta cómo se ve, entonces está teniendo descargas de oxitocina y de dopamina que están marcando la conducta. Pero si como yo comprenderé, los domingos me pongo a echarme un helado y qué rico está, y entonces empiezo a traer a mi familia y a todos les empiezo Sucede a lo dar mismo, helado. pero del otro lado. Así es, sí me explico, y sucede, y mira, lo mismo, yo hace poco le contaba a una paciente que yo me encanta el helado, tengo un vicio con el helado, y yo conozco una familia que me integró como su familia, cada 8 días nos vemos, y hoy por hoy abrí la puerta de la adicción y no estoy en las reuniones y ellos piden helado.
Entonces, es el problema del placer como mecanismo de satisfacción es muy poderoso, muy poderoso. Lamentablemente, para la cuestión del cambio, lo que menos tienes es placer. ¿Sí me explico? Entonces, híjole, es ahí donde el dolor entra y lo que hacemos es quererlo evitar. Correcto. Psicológicamente hablando, desde el punto de vista de los grandes referentes en la psicología, pues no podríamos dejar a un lado a Sigmund Freud. Esa parte inconsciente, esa parte del subconsciente y el inconsciente están abastecidos, ¿verdad? De una materia a la cual tiende la conducta del ser humano sin la necesidad de estar consciente de ello, ¿sí? Es decir, son como la base y el motor de esa conducta a la cual pudiéramos estar esclavizados, ¿sí? Y como el helado, ¿no? Entre más inconsciencia y menos trabajo hagas para reconocer ese terreno, con más fuerza y más gravedad te va a traer hacia ese mismo hoyo, ¿verdad? Una y otra vez en tu vida y en tu conducta. Y entonces hoy la programación neurolingüística como técnica y como herramienta nos ayuda a hacer ese reconocimiento y establecer acciones mentales, ¿verdad? Y por supuesto físicas, físicas y mentales a través de los hábitos que entiendo pues son la vía a través de la cual podemos modificar en 180 grados la dirección de lo que está sucediendo en esa base inconsciente. ¿Es correcto, amiga? Sí, y voy a diferir un poquito en la cuestión de Sigmund Freud, porque así como lo narra, Sigmund Freud así veía las cosas. O sea, el inconsciente era una parte como, en cierto momento como hasta salvaje, ¿sí me explico? O sea, es una parte que es tan primitiva, tan visceral, que lo que puede hacer es realmente destruirte y efectivamente, pero a diferencia del psicoanálisis, PNL ve al inconsciente como lo ven los humanistas, que sería, como lo diría Carl Rogers, ¿no? Es un aliado. O sea, tu inconsciente te hace que te comportes de esa manera porque hay una ganancia secundaria. Si no hubiera una ganancia secundaria, entonces no te comportarías de esa manera. Es decir, a mí el helado, estoy ventilando mis verdades, pero a mí el helado me representa más allá que la misma adicción al helado a otras cosas. A mi madre le encantaba el helado. Yo me ganaba algo bonito y me compraban helado. Cuando mi familia estaba contenta, estaba el helado. Es decir, el helado en mí genera una cuestión de vínculo, de amor, ¿sí me explico? De triunfo, que por eso la ganancia secundaria está sobre el helado. Ojalá mi familia hubiera sido un poquito más saludable y no me hubieran llevado a tragar ensaladas, ¿no? pero el problema es ese, ¿no? Entonces, desde PNL, es decir, a ver, ¿cuál es la ganancia secundaria que hay detrás del helado? No, pues familia. Ok, entonces a su madre le encantaba el helado. Entonces, vamos a meter una imagen diferente donde no necesariamente el vínculo y la conexión con mamá se vea en el helado. ¿Sí me explico? Y entonces vas metiendo imágenes diferentes que sí fueron reales o no, porque también eso es algo bien bonito de programación neurolingüística. Puedes agarrar hasta la escena de una película e instalarla en tu inconsciente y entonces a partir de eso empezar a cambiar ciertas conductas, ciertos patrones. Esa parte a mí de PNL se me hace una herramienta muy, muy bonita y sobre todo conocer el mundo virtual donde vivimos, ¿no? ¿Qué pasaría, Miguel, si sustituimos el helado por un hábito, digamos, más saludable, ¿no? Lo voy a llevar al terreno, por ejemplo, de una alimentación balanceada y ese vínculo de felicidad y satisfacción con la madre, ¿sí? Lo sustituimos, digamos, no por el helado, sino por el consumo del helado, sino por los efectos positivos que pudiera traer un hábito nuevo de alimentos sanos, ¿verdad? A los cuales muy seguramente mi madre se sentiría inmensamente feliz por verme a mí, ¿no? Consecuencias positivas con base, digamos, al consumo de algo diferente, ¿sí? Porque estamos hablando de dos mismos sentimientos de felicidad
que provienen de dos objetos distintos. Uno sería el helado y que me trae consecuencias posteriores, y otro, una alimentación sana que sustituye o genera ese mismo sentimiento, pero me trae consecuencias positivas. Es decir, hacer como un sintético, ¿sí? Vamos a crear una realidad artificial. Colapso de anclas, así se llama en PNL, es un colapso de anclas. Platícanos de eso. Ajá. Esto que tú mencionas, así, es como una hibridación de pensamiento. Una transferencia. Así es, y es jalo, desecho lo que no me gusta, jalo lo que sí me gusta, y entonces hago un empalme y lo fortalezco en mi mente. Eso se llama colapso de anclas, porque el ancla, o sea, si nosotros vamos al término básico de PNL, todo el mundo estamos llenos de anclas, ¿sí me explico? El olor de lo que cocinaba tu mamá, el olor de tu cuarto, el sonido de la iglesia que te recordaba tal cosa de niño, la canción que pones ¿sí me explico? Entonces, toda esta parte de PNL, o sea, ellos te dicen que nosotros estamos condicionados por las anclas. El helado, para mí, si yo fuera un paciente, es un ancla, y mi mamá es otra ancla. Mi mamá me produce cosas y el helado me produce cosas. Entonces, de las anclas más poderosas que nosotros tenemos es la imagen de papá y mamá. En mi trabajo he intentado sustituir a la madre y es imposible. O sea, si tú te pones en contra de la mamá en terapia, ya destruiste al paciente. ¿Sí me explico? De hecho, había un psicólogo que se llamaba Hoffman, que en los años 70 intentó experimentar con los pacientes hipnosis donde ellos mataban a sus padres. O sea, gente que odiaba a sus padres, los mataba. Y entonces en la hipnosis pues ya los mataban, los descuartizaban, los enterraban y se liberaban de ese dolor. Al año empezaban con esquizofrenia. Entonces, ese es el problema, ¿no? O sea, son anclas tan poderosas que no podemos tocarlas. O sea, de hecho, tú sabes, hago muchos ejercicios para honrar a los padres, porque finalmente, pues, nuestros padres son unos. La mente de nuestros padres y sus fobias y sus filias y el daño que nos hicieron es otra cosa, pero lo que nos representan en nuestra mente es intocable. Entonces, por ejemplo, ahorita que tú hablabas y que estabas como intentando explicar, fíjate, me encanta nadar y a mi mamá le encantaba nadar. Entonces, lo que yo sí podría sustituir es, en lugar de un helado, jalar una imagen donde yo veía a mi mamá nadar y yo nadar con ella. Es más, me impactó hasta a nivel ahorita emocional. Y entonces, si se me genera el placer necesario con la dopamina necesaria, con la, ¿cómo se dice?, oxitocina necesaria, la conducta se instala. Pero es mi labor estar reforzando, porque tiene que ser más poderoso que lo que me simboliza el helado. ¿Me explico? Pero eso se llama colapso de anclas, y eso existe, eso es un ejercicio de PNL. Fabuloso. Obviamente, todo esto para nuestra audiencia podría empezar a sonar como algo relativamente sofisticado, pero afortunadamente en los talleres en los que he tenido la oportunidad de trabajar contigo, Miguel, me he dado cuenta que es más fácil, mucho más fácil de lo que, de lo que pudiera parecer, ¿verdad? Y hay una serie de técnicas y pasos muy claras que te llevan de la mano para poderlo implementar muy exitosamente, ¿no? Y empezar a modificar esas conductas, ¿cierto? Sí, o sea, realmente el proceso, creo que la parte que más cuesta trabajo, no me dejarás mentir, es hacerlo consciente. O sea, simplemente ahorita te estoy contando algo que supuestamente manejo y hasta ahorita me doy cuenta de lo de la nada. ¿Sí me explico? O sea, creo que el proceso es hacerlo consciente, y como en los talleres o en los diplomados, el que tomamos, ¿te acuerdas? Ahí la bronca es que te digo, se hace así, 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 y listo, ya se modificó la conducta. Y entonces la gente empieza, caray, pero nunca, yo me acuerdo que me lo preguntaban, ¿no? Y me pasa mucho, nunca había estudiado mi persona. O sea, nunca había tomado clases donde la prioridad y la materia principal soy yo, y eso es PNL. ¿Sí me explico? A mí, y nos lo decía John Grinder muy puntualmente, el importante es el cliente. Las opciones que tú le vas a dar al cliente no tienen que ser tus opciones. Tienes que respetar el mapa mental de la persona, y entonces en base a ese mapa mental empezarle a poner todo este menú de opciones donde elija.
Entonces, creo que la parte más complicada a veces es hacer consciente lo inconsciente. Recuerdo que en una sesión meramente de PNL, me acuerdo cuando apenas empezaba, una persona, y eso bueno, es para la audiencia, es un regalo que les voy a dar. En PNL nos dicen que cuando una persona dice no, es un sí. Si una persona dice no quiero problemas, no disfruto estar triste, no me gusta ser chismoso, sí le gustan los problemas, sí disfruta estar triste y sí le gusta ser chismoso. Entonces, desde allí, porque si no existiera en la mente, no lo mencionaría. Y es algo y es un recurso que se le va mucho a la mente. Entonces, cuando yo trabajo, por ejemplo, la educación financiera, o cuando yo trabajo en esa sesión, me acuerdo de esa compañera con la que yo estaba practicando, le dije, ¿qué quieres de tu vida? Es que estoy harta, pero ¿qué quieres de tu vida? Es que la verdad yo no soporto a mi marido, pero ¿qué quieres de tu vida? Es que la verdad tú no sabes lo difícil que es levantarme todos los días. Jamás me contestó qué quería de su vida, porque en su mente no estaba sembrado. Pues está sembrada la queja, está sembrada el hastío, y son materiales que en su mente se reverberan y se reverberan y le hacen vivir eso, pero en su mente no había una dirección. Entonces, lo que tú dijiste al principio, PNL es la herramienta de las opciones. Y una vez que eliges, entonces nada más hay que quitar la hierbita para que puedas hacer el camino hacia donde tú estás eligiendo. Miguel, ¿por qué una persona tendría que interesarse en conocer PNL y aplicarla en su vida? Ay, porque si no, seguirías viviendo los accidentes de frustración, de tristeza y de fracaso que mucha gente vive. Y yo creo, fíjate, esa parte, digo, ahora lo creo en la terapia, soy muy honesto. Cuando yo terminé medicina, yo no creía en la terapia. A mí la psicoterapia sentía que era nada más ir a llorar y listo, ¿no? Pero hoy por hoy, cuando empiezas a ver la riqueza, por ejemplo, que te puede traer la terapia de hablar y estos nuevos terapeutas, porque esa es una realidad, Alex. La psicología ha cambiado gracias a PNL, a constelaciones, o sea, es decir, todas estas herramientas que no eran aceptadas por la psicología, sí o sí, la medicina holística como tal, sí o sí generaron un cambio en la postura que tenía la psicología. Y entonces, el hecho de que tengas terapeutas que se vayan más allá de lo que aprendieron en la universidad, más allá de lo que está en el rigor científico y que desafíen y lo apliquen, te trae resultados maravillosos. O sea, el hecho de que tú tengas la capacidad de decir, a ver, soy consciente y ya no quiero, como esta amiga, ¿no? Me acuerdo que en esa sesión, ya estoy harta, hasta que le dije, ya cállate, porque era compañera mía con la que yo me formaba, y yo, ya cállate, no me has dicho un solo objetivo claro. ¡Qué hueva! Dime un objetivo claro. Y me dijo, me quiero divorciar. Tan, tan. A los 6 meses estaba divorciado. ¿Sí me explicó? Y entonces, a partir del divorcio, ¿qué sigue? Porque está bien, ya está el divorcio, pero hay personas que, por ejemplo, en el divorcio se divorcian y se pierden, porque la meta era el divorcio, no era una vida de divorciado o de divorciada. ¿Sí me explico? Entonces, ¿por qué una persona debería de meterse a PNL para dejar de repetir la vida que repite? Para dejar de sufrir por lo que sufre, para dejar de frustrarse por lo que se frustra, que es un camino muy bonito, pero no siempre sencillo, porque creo que nos venden el despertar como algo muy bonito, muy sencillo, florecitas y meditación e inciensos y no, ser consciente no siempre es así de armónico, ¿no? Estaremos, ¿estás de acuerdo en eso? Tal vez lo bonito va a ser despertar después de la paliza que vas a recibir en el camino, Y eso es lo que realmente, bueno, el esfuerzo realmente de ganar un maratón, de hacer un esfuerzo, viene justamente de ese sacrificio que a lo largo del camino va a suceder y haber superado esta transformación. Más que sacrificio, como transformación, ¿no? O sea, porque crecer duele. O sea, a los niños les duele las rodillas cuando están creciendo, ¿no? Entonces, fíjate, ahorita que estabas mencionando esta parte, ¿no? La paliza que recibes. Una paciente me estaba diciendo, es que estoy muy frustrada porque creía haber encontrado el amor después de
8 pinches meses de terapia, donde yo venía de una relación súper tóxica, donde fui abusada económicamente, fui abusada psicológicamente, y creí encontrar el amor, y resulta que no, y le dije, y dice, estoy muy enojada, porque entonces, ¿de qué sirvió la terapia? Y le dije, ¿a que no repitieras el patrón? Al segundo mes, te diste cuenta qué tipo de persona con qué tipo de persona te estabas vinculando. Es decir, hay una transformación interna, el cambio se da en la persona. La persona no es la misma después del proceso, antes y después del proceso. Claro, esta persona al segundo mes empezó a decir, ya no me está vibrando. Ah, caray, ya me volvió a pedir dinero. Ah, caray, o sea, ya me dijo y esa persona empieza en conciencia a tener esa claridad y decir, no, pues esto no va a funcionar. Y yo le decía, ¿no? La persona de 2 años menos, de hace 2 años, sin terapia, ¿qué hubiera hecho? Ah, no, pues ya estaría viviendo conmigo. Ahí está el cambio. La gente quiere como, me quiero enamorar de alguien diferente. Sí, pues va a llegar, pero hasta que no hagas consciente lo inconsciente, ¿no? Que esa es la parte importante. Correcto. Miguel, si quisiéramos identificar el proceso a través del cual sucede esta transformación, partiríamos obviamente de reconocer, de un reconocimiento interno de lo que está pasando. Y hay otras etapas. ¿Cuáles visualizarías que serían como esas etapas para poder llegar al santo grial del final del camino, que al final pues solamente será un final, el proceso es lo importante, ¿no? Platícanos. Sí, y el final también cuenta, porque ahí te va. Primero tienes que hacer consciente el patrón de conducta, ¿no? Por ejemplo, no me gusta, a mí me pasaba mucho esta situación, bueno, una persona, no me gusta terminar todos los sábados borracho, ¿no? Y entonces ya empiezas a entender que no es el camino. Me acordé de un paciente que dejó las drogas el día que se fue a un rave y amaneció, creo que en un vagón de tren, como 300 kilómetros lejos de su casa. Entonces, como que dijo, creo que tengo un problema. Ahí reconoces, pero después viene este proceso de identificar lo que te hace comportarte como te comportas, que es lo que PNL hoy día, todo el mundo habla, creencias. ¿Cuáles son las creencias que sostienen a este paciente que agarra y se va a los raves? ¿Qué le dan los raves que no tiene en su vida diaria? ¿Sí me explico? Y entonces viene este proceso de hurgar, ¿no? Es que la diversión, hay una creencia colectiva muy cañona, sin vino no hay fiesta. Y entonces esa creencia, pues ya de entrada, una persona que tiene integrada esa creencia, pues llega a una fiesta sin alcohol y ya se aburrió. ¿Sí me explico? Entonces... Hay una programación previa. Hay una programación del inconsciente colectivo, porque nos programan nuestros padres, nos programa la sociedad, nos programa la religión, nos programa la tele, o sea, todo es un proceso de programación y de condicionamiento. Entonces, lo que tienes que hacer es, bueno, a ver, ya reconocí el problema y desde PNL tengo que ver qué es lo que sostiene este problema. ¿Por qué gano el dinero? Por ejemplo, si nos vamos a cuestión de dinero, tú lo sabes, es algo que a mí me encanta trabajar la lana, ¿no? ¿Por qué ganas lo que ganas? ¿Quién te enseñó a ganar así? Por ejemplo, las parejas, ¿no? Hay mujeres que se acostumbraron a que los hombres son proveedores y entonces el dinero no es asunto de ellas. Y a mí me fascina cuando doy talleres de dinero en mujeres que tienen esa programación, porque les hablas de dinero y se empiezan a quedar dormidas. ¿Se me explicó? Entonces el cerebro es como, no le pongas atención, no es un tema lo mío. Así es, y entonces, pues, resulta que ya está divorciada, resulta que ahora le toca ser proveedora, y entonces, si no cambia esas creencias, si no identifica de dónde vienen, va a estar dando tumbos por la vida, porque acuérdate que tiene las programaciones que le mantienen en supervivencia, y esas son las más arcaicas, las que aprendimos de niños, y esas no le van a funcionar. Entonces, una vez que ya identificaste, hiciste consciente del problema, vas a este nivel de creencias, de cuáles son las que lo sostienen, también tienes que checar cuáles son los fenómenos que te rodean, porque tu mente se programa, yo siempre lo he dicho, tu mente te hipnotiza para que hipnotices a los demás y te hagan cumplir tu destino. Y si tú tienes un destino o tú tienes una imagen de perdedor, tu hipnosis de perdedor
va a hipnotizar a las demás personas para que esas personas se comporten a modo de que a ti te demuestren que el perdedor eres tú. Entonces, esas partes son bien importantes. Eso se llama el sistema fenomenológico. ¿Cuáles son los fenómenos que me rodean? Porque a través de esos fenómenos también yo puedo ver qué hay aquí. ¿Sí me explico? Si a mí no me gusta ser chismoso, pero todo el tiempo la gente me está contando chismes, entonces parte de mis fenómenos es que yo estoy en fenómenos de chismología. Y entonces tengo que ver de dónde viene, quién me enseñó, desde dónde viene, y no te das cuenta, ¿eh? O sea, está tan naturalizado que siempre la raíz viene de tu medio origen, papá, mamá o tus tutores. Pero tienes que identificarlo de dónde viene. Y ya una vez que hiciste eso, cambias tus creencias, las borras, las reprogramas y las integras. Y al integrarlo, tu cerebro inconsciente lo toma como una alternativa. Si tiene la descarga de oxitocina y de dopamina, la integra rapidísimo. Por eso tiene que ser muy placentero. ¿Se me explicó? Mientras más placentera sea la sustitución, más poderoso va a ser el cambio de conducta. Interesante, estimado Miguel. En realidad yo estoy convencido de que nuestra audiencia necesitará y estará muy deseosa de conocer estos caminos. Yo entiendo que tú tienes cursos, seminarios, talleres en diferentes modalidades, presenciales, online. No hay pretexto, estimada audiencia, para desconocer este tema y perderse la experiencia de poder transformarte en lo personal y transformar tu vida, lo cual te invito a que busques a Miguel Ángel Aguilar Gatica, a su equipo de trabajo de AG, ¿cómo se llama? Entrenamiento humano, discúlpame, se me cruzó el cable, entrenamiento humano. Así que, Miguel, si nuestra audiencia quisiera ponerse en contacto, ¿cómo lo hacen para poder avanzar en esto que hoy nos regalaste una probadita, por favor, Miguel? Tenemos la comunidad de Facebook que se llama AG Entrenamiento Humano. También estamos en Instagram como AG Entrenamiento Humano. También estamos así. Y en mi Facebook personal me pueden buscar como AG Ángel Aguilar. Mándenme un inbox y decir te vi con Alex. Y en Proyéctate, y ahí yo les puedo aceptar la invitación. No a todos se acepta la invitación, esa es otra cosa que, bueno, Alex, pues tú eres parte del distinguido equipo y grupo que ha trabajado con nosotros. Nosotros trabajamos bien chistoso, como a puerta cerrada, y trabajamos con un perfil bastante, no sé si bajo o exclusivo, porque no es un material al que nosotros demos acceso tan fácilmente. O sea, ¿sí me explico? No somos un lugar como, ay, vengan todos y el taller cuesta 50 pesos. No, porque nosotros lo que creemos es que todas estas herramientas tienen que estar manejadas con mucha conciencia y responsabilidad, tanto personal como social. Tú lo sabes cuando hablábamos de temas tan duros como los órdenes del amor. ¿Te acuerdas que era así de, no, es que no? Yo sé, son temas bien duros que uno tiene que asumir responsabilidades que no todo mundo quiere. Entonces, pues quien quiera, y mándeme por favor mensaje para yo poderle dar acceso a lo que es mi Facebook personal, AG Ángel Aguilar, ¿vale? Magnífico, pues te agradecemos mucho, estimado Miguel, todo tu tiempo, tu conocimiento que es invaluable, tu participación, y bueno, pues estoy seguro que nuestra audiencia querrá saber más sobre el método Yuen. Les advertimos que va a haber un programa sobre el método Yuen con Miguel Ángel Aguilar Gatica, así que estén listos para escuchar cuándo va a suceder y puedan complementar esta sesión de programación neurolingüística. Gracias, Miguel, por tu tiempo, gracias a nuestra audiencia. Alex, cuídate mucho y de verdad muchas gracias por la invitación, siempre un placer estar contigo y bueno, a los escuchas que tengan excelente tarde y bueno, pues aquí seguimos a sus órdenes. Buenísimo. Esto es Consultorio Empresarial Querétaro, todos los jueves de 2 a 3 de la tarde. Tienen una cita con el conocimiento empresarial y desarrollo humano. Gracias, que tengan bonita tarde. Hasta pronto.